Belén, cuando a una paciente le diagnostican cáncer, surgen muchas emociones, todas válidas. Hay gente que tiene más miedo, menos miedo, pero hay una cosa en común que sufrimos todas, que es que tienes la sensación que te bajan del tren de la vida, ¿no? No sabes si para unos días, para una semana, indefinidamente, pero da miedo. A veces incluso a los oncólogos les decimos que en el momento que dicen cáncer, lo que viene a continuación no solo no se escucha, sino que no se oye. Paras tu mundo y no entiendes nada. Como psicooncóloga, ¿qué nos puedes decir cuando viene esa paciente desesperada? Pues mira, cuando tras un diagnóstico de cáncer siempre el impacto emocional es enorme, como tú has dicho. Hay múltiples emociones, es verdad que dependiendo de cada paciente predomina más unas sobre otras. El miedo es uno de los sentimientos que más frecuentemente se dan, miedo a la muerte, miedo al dolor, miedo a los cambios físicos, a la falta de autonomía, a la incertidumbre, obviamente, cara al futuro. También hay a veces una cierta sensación como de incredulidad y de negación, incluso también al principio, ¿no? Claro, también con rabia, porque a mí, ¿no? Y luego te encuentras también mucha tristeza, angustia, depresión y luego también mucha frustración, incluso en algunos casos culpa. ¿Habré hecho yo algo para merecer esto? Primero hay que hacerle ver al paciente que todas esas emociones son efectivamente válidas y normales, y el que la paciente las reconozca sin juzgárselas es el primer paso para poder luego gestionarlas adecuadamente, ayudarle a gestionar cada una de ellas y darle herramientas para sobrellevarlas de la mejor manera. Digamos que reconocer una emoción que a lo mejor no reconozco. A lo mejor estoy enfadada y te digo que no estoy enfadada. Eso es, ¿no? Eso a lo es mejor como tengo... en los duelos, ¿no? Muchas veces se entremezclan tanto las emociones que primero hay que identificarlas y no tener miedo a ser juzgado por sentirlas, ¿no? Y poderlas expresar con toda la naturalidad y eso, y reconocerlas, ¿no? Estar con mi psicooncóloga me puede ayudar a hacer ese vaciado que a lo mejor no puedo hacer en otro entorno. Exactamente, porque como no estás implicada emocionalmente con esa persona, al final encuentras un espacio en el que puedes hablar de tus emociones sin miedo a que las minimicen, sin miedo a que las tengan juicios sobre ellas o que rápidamente te intenten decir que no pasa nada, que todo va a estar bien, ¿no? El paciente necesita que la escuches, que valides todas sus emociones y las empatices con ellas, ¿no? Y eso les ayuda un montón a sentirse comprendidas, que al final es también la clave de todo este proceso. Y una vez reconozco mi emoción o la valido, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cómo poder convivir con ella y las herramientas para poder sobrellevarla. Pues el miedo, cómo enfrentarnos a él con palabras y con actos y ver un poquito las herramientas que te pueden ir sirviendo para minimizarlo. O sea, pues cara por ejemplo, a los tratamientos les ayuda muchísimo el ir tachando los días, el ir tachando y ver que es una etapa ya terminada y vamos a por la siguiente. También es muy importante respetar los ritmos de cada uno de los pacientes y los tiempos de asimilación de cada persona, porque hay personas que necesitan el diagnóstico claro desde el principio, todos los escenarios, y hay pacientes que no, hay pacientes que te piden que poco a poco, que no quieren toda la información de golpe e incluso también piden que con sus parientes tengamos también ciertos tiempos que ellos necesitan también para asimilarlo. Digamos que de alguna forma cada paciente es totalmente diferente y a lo mejor a alguna le desata nudos tener información del propio proceso y otras prefieren vivir en un plano paralelo e irlo transitando con relajación, por ejemplo, relajaciones o visualizaciones o algo. Eso es. Comprobar la neurolingüística, de los mensajes positivos, de visualizar muchas cosas, pero sí que es verdad que cada paciente es un mundo. Es cierto que tenemos la obligación profesional de hacerles ver un poco por dónde van los tiros, pero cuando vas conociendo a la paciente sabes sus momentos y sabes cuándo tiene apertura para oír ciertas cosas y cuándo
no tiene un buen día y es mejor simplemente acompañar. Un papel muy importante lo tiene, nosotros siempre le llamamos tu persona. Esa persona que te acompaña durante el proceso, ¿no? Que a veces es la pareja, a veces pueden ser los padres, depende de la edad, de la circunstancia en la que estés. El entorno es muy importante, pero me gustaría hacer hincapié en esa persona que te acompaña, porque nosotros desde la perspectiva de pacientes siempre decimos que digas lo que digas, la vas a cagar. No hay nada correcto, ¿no? A veces siempre dices, no tienes que estar delante, hay pacientes o familiares que abanderan una guerra que tú no estás abanderando. Exactamente. O pacientes y familiares que sus propios miedos les acompañan y te dicen que todo va a ir bien, que no pasa nada y es que no tocan ni el tema. ¿Qué hacemos en consulta? ¿Es importante llevar a ese familiar o que también tenga una consulta con la psicóloga? Por supuesto, en el hospital de hecho muchas veces hacemos casi más terapia a veces con los familiares que con el propio paciente. El entorno es fundamental, ¿no? Y yo creo que el entorno afectivo más cercano es un sostén emocional para ellos muy importante, porque no solo es el acompañamiento de palabras, que a veces es cierto que no son las más adecuadas, pero a veces es el acompañamiento físico, la ayuda práctica también, o el acompañamiento en silencio, simplemente de saber que esa persona está ahí. Entonces, es cierto que a veces les cuesta pedir ayuda a los propios pacientes, pero yo creo que el enseñarles, desde la terapia también explicamos que el pedir ayuda no es un símbolo ni señal de debilidad, sino todo lo contrario, es un símbolo de valentía y de inteligencia emocional. Y la clave, yo creo, de la comunicación con sus familiares o con cualquier entorno afectivo que les quiera ayudar es ser sinceros con su necesidad real frente a lo que ellos necesitan de esas personas, ¿no? Sin dramatizar ni tampoco minimizar lo que necesitan, porque creo que también entender que para la gente que les quiere les pueden brindar la oportunidad de cuidarles o ayudarles, les da como un sentido, de un propósito, ¿no? y les motiva, porque es verdad que cada paciente, como hemos dicho, es un mundo y necesita de su entorno cosas muy distintas y el entorno a veces está muy perdido. Entonces, el poder hablar con palabras y explicarlo asertivamente y sin sentir culpa ayuda muchísimo también a que tengan la ayuda que realmente necesitan. Y a veces o son ellos mismos los que lo transmiten a través de nuestra ayuda o somos nosotros a los que piden que transmitamos eso a sus familiares. Es importante entonces tener esta conversación en conjunto, paciente y familiar, o por separado. Lo digo porque la paciente tiene unas necesidades, el familiar tiene unos miedos y quizá necesita unas herramientas, unas habilidades para decir cuál es la mejor manera de acompañar a esta paciente en concreto que tú conoces y tratas y está mostrando estas debilidades. Pues yo normalmente prefiero hacerlo individualmente, porque además individualmente tanto la paciente como los familiares se abren mucho más que si ambos están presentes. Luego la conversación que ellos tengan aparte, conjuntamente, entre ellos, eso es personal suyo, pero sí que es verdad que yo me encuentro que cuando coges a los familiares a solas, pues lo que tú dices, manifiestan mucho más miedos que obviamente delante de la paciente no van a manifestar y también necesitan esa contención o esa calma o saber un poco cómo tratarles.